La primera vez que tuve un contacto, por ejemplo, con una persona que había sido poseída, estuve con una compañera más que me estaba ayudando con ese tema. Yo era muy joven todavía. La persona se mantenía en un estado tranquilo, ¿ok? Pero de un momento a otro comenzó a sudar, a transpirar mucho. Lo que ocurría alrededor era lo más tenue que había. Las velas, por ejemplo, se comenzaban a apagar. Estábamos en un lugar donde no había corriente de aire, se comenzaban a apagar. Tú querías prender una vela, te apagaban la vela. Comenzaron a tocar las puertas y las ventanas de ese lugar donde estábamos, pero se escuchaba así como que... Tú volteabas a ver y no había absolutamente nada y se seguía escuchando cargado. Comenzamos a sentir nosotros escalofríos en el cuerpo, comenzamos a sentir también cosas como arañones en el cuerpo y todo lo demás, como que estaba sudando frío, pero no había ni frío ni calor, simplemente eran toda la densidad que se sentían. Y la gente, ¿no? La persona que estaba allí en ese lugar, que estaba compartiendo con nosotros lo que estábamos haciendo, comenzó también a sentirse con un dolor de estómago, comenzó a querer vomitar. Había gente que tuvo que salirse del lugar porque estaba demasiado denso ese lugar. Luego tuvimos que hacer una limpieza obviamente del lugar, pero estaba muy cargado, pero así muy cargado ese momento. Bienvenidos a Todo es Cósmico. Hoy tenemos un tema súper interesante y un invitado también súper especial para mí, Javier. Él es medium y ha estado con nosotros antes y hoy vamos a hablar de algo que a todos acá les da un poco de miedo, pero en fin, objetos poseídos. Javier, cuéntanos un poco. Primero, te cuento una anécdota rápida, ¿ya? La primera vez que me invitaron, los chicos de acá de tu producción me dijeron: Javi, no se van a abrir portales ni nada. Yo les prometí que no. Pero hoy día sí se tienen que agarrar. Si antes no tuviesen miedo, ahora sí agárrense, porque vamos a contar sobre objetos poseídos, sobre lugares, sobre casas poseídas y también algunas posesiones que he tenido la oportunidad, no gratamente, pero sí de presenciar de primera mano. Así que vamos a hablar de un montón de temas, se lo prometo. Voy a explayarme con un montón de historias, pero antes de cerrar el video, sí te prometo hacerle una energía para todos los que vean el programa, para acá también, para que eso no siga abriendo portales, porque sí voy a mover un poquito de cosas, te lo prometo. Que no nos afecte, que nos cuentes, pero que no nos llegue a nosotros ninguna energía negativa. No, te lo prometo. A ver, cuéntanos la primera, o sea, ¿qué es lo que más te puede haber impactado y qué objeto es lo primero que se puede impregnar con una energía poseída, poseerse, sin que no nos demos cuenta? Mira, hay muchos objetos que van a ocurrir esto de acá. Por ejemplo, primero te cuento un poquito de historias, ¿ya? Hay objetos como un cuadro que le llaman el hombre angustiado. Este cuadro fue pintado por una persona que no solamente pintaba con el óleo, sino que también cortó y combinó su sangre con el óleo y lo pintó. Cuenta la historia que después de esto él se suicida, ¿no? Investigando un poquito más sobre este cuadro, esta persona comienza a escuchar voces también que lo llevan a este acto de cometer el suicidio. Dicen que al día de hoy, cuando están en contacto con ese cuadro, la gente puede sentir cómo arañan a través de la pintura, el óleo y todo lo demás. Otro objeto muy parecido... ¿Y ese cuadro tú sabes dónde está? ¿Lo has visto alguna vez? Actualmente no, pero me han dicho que hay videos de YouTube donde se escuchan las grabaciones, donde hay gemidos y cosas como lamentos y que arañan y sigue el cuadro. También hay otro que es de una persona que estuvo en la Segunda Guerra Mundial. Y al ver tanto conflicto, tanto caos, y acá ojo que vamos a ver con la energía, la vibración, lo que siempre hemos comentado, lo que siempre hablo, la vibración, la densidad, él comienza a pintar cuadros reflejando las caras tristes de los niños, ¿no? Los niños llorando se llaman los cuadros. Y los primeros cuadros él pinta una emoción para reflejar el sentimiento de que tuvieron los niños en la Segunda Guerra Mundial. Pero conforme fue avanzando con sus cuadros, comienza él también a jalar una vibración muy baja, muy densa y proyectarla en los cuadros. Entonces, ¿qué ocurre acá? Hay uno de los cuadros que si tú lo volteas 90 grados, puedes ver como una cabeza y una especie de monstruo se está comiendo la cara del niño que aparece en el cuadro. ¿Y a dónde voy con esto? Que muchas casas que tuvieron estos cuadros comenzaron a incendiarse. Y el único objeto que quedó intacto, adivina cuáles fueron. ¿Cuál? Los cuadros de los niños. Ahora, dentro de mi experiencia, y acá justamente te iba a comentar un poquito, cuando yo he tenido armonizaciones en las casas, y esto me llamó, por ejemplo, una persona que se había mudado con toda su familia a una casa, llevaba 1 mes y medio, 2 meses en esta casa,
estábamos haciendo la armonización de forma virtual y veo un cuadro y le digo, detente en este cuadro, porque me llama mucho la atención este cuadro. Y le pregunto, ¿quién te lo dio? ¿Cómo llegó a ti? ¿Siempre lo has tenido? Porque puede ser una reliquia, puede ser que lo compraron hace mucho tiempo y lo tenían todavía en casa. Y esta persona me dice, no, Javi, me lo regaló una amistad, lo colgué en este cuadro porque nos mudamos a esta casa, pero aquí había algo que estaba poseyendo el cuadro y me dice, yo soy el que enfermo a las personas en esta casa. Y yo le digo, eso no puede pasar, no puede ser que tú enfermes a unas personas que te han abierto las puertas de su casa con amor para tenerte, para colgarte acá en la pared y puedas enfermar. Y me dice, sí, yo soy uno de los que enfermo a todos. Entonces le pregunto a la chica que me había llamado para hacer la armonización en su casa y me dice, Javi, me resuena mucho porque desde que nos hemos mudado y desde que recibimos el cuadro, empezó estando mal mi hijo con el estómago, mi otra niña está mal con dolores de cabeza, mi esposo nunca había tenido problemas con la espalda y tiene una lumbalgia muy fuerte, yo estoy muy deprimida, me siento angustiada y es por eso que te llamamos. El cuadro tenía una esencia que estaba haciendo que todos en la casa bajen la densidad y estaba consumiendo la energía. Algo que yo siempre explico es, cuando uno drena una energía de miedo, comienza a generar esa emoción y esa vibración, ellos se alimentan y al alimentarse de eso, ellos comienzan a crecer y tienen más control sobre el lugar. Entonces, tuve que hacer un trabajo para quitar este ente que había poseído el cuadro y lo comienzo a sacar de ahí para que ya no perjudique a la familia de la casa, ¿no? Pero este ente vino de afuera, entonces. Este ente había llegado de afuera y se había metido al cuadro. Entonces, ¿Y tenía que ver algo con la persona que se lo regaló o no? Absolutamente nada que ver con la persona que lo había regalado. Absolutamente nada. Sí he encontrado, por ejemplo, así como está Annabelle, por ejemplo, que son una muñeca que está poseída por un ente, ¿no? ¿Sabes la historia que una medium le dijo, oye, hay una niña que posee esta muñeca y esta muñeca ahora está con los Warren, ¿no? En su bóveda? También está Robert, otro muñeco, que es el que inspira a Chucky, por ejemplo, en la película. Exacto. Sí. Él está en un museo de Cayo Hueso, ¿no? Y fue donado, fue regalado. Sí, y tiene una anécdota muy particular. No sé, mis hijos son los que me hablan de estos muñecos, yo ni quiero ni escuchar. Pero mira, lo particular es que si tú vas y tomas una foto sin su permiso, o sea, si no les pido permiso, dice que tienes una maldición con respecto a ello. Entonces, si algún momento van ustedes a Cayo Hueso y quieren tomarse un selfie o una foto, pídanle permiso, porque la advertencia está ahí. Tienes que pedirle un permiso a ese muñeco. Y eso es particular. Y acá sí viene algo con lo que me acabas de decir, ¿no? Si es enviado a veces por alguien. Te cuento. Tuve una sesión... Claro, si es enviado. Ahí viene. Tuve una sesión donde una persona que me decía, Javi, estoy totalmente desesperada. Mi hijo no puede dormir, su hijo tiene uno de 3 años y uno de 1 añito. No pueden dormir, están muy complicados, mis hijitos se asustan cuando están en la sala. Lo particular es que ya estaban pasando cosas extrañas en su casa y por eso me llamaba. ¿Y qué ocurre en este proceso? ¿Qué harías tú si sientes algo en tu casa, una energía muy densa, muy cargada, y sientes que te está incomodando? Tú como Yossi, ¿te enfrentarías a eso o preferirías decir, oye, vamos a ir con calma, voy a suavizar? ¿Tú qué harías? No sé, tendría que pensarlo. Por ejemplo, mi humilde recomendación es que, por favor, cuando tengan eso, no enfrenten al alma, porque es provocar aún más las cosas. Error de esta chica fue agarrar y decir, bueno, si estás acá en mi casa, entonces muéstrate, deja de fastidiar a mis hijos, muéstrate de una vez. Y los juguetes de sus hijos comenzaron a activarse de la nada, ¿no? Y de hecho tengo el video que pronto lo voy a colgar. Si lo pueden bajar después, bacán, no hay problema, y lo cuelgan por acá. Pero es un juguete que comienza a presionar el número 666 y comienza a mencionar 6666, rojo, 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 666. Entonces comienza a tener una connotación bastante densa para ella y me llama así desesperada, me mandó el video, Javi, ayúdame porque no sé qué hacer con esto. Y me cuenta que lo había confrontado. Entonces yo siempre le digo, no confronten. Cuando hacemos la armonización en su casa, acá viene un tema particular. Estos entes, porque no eran uno, eran varios entes que estaban en su casa, habían sido enviados como un famoso trabajo de brujería para hacer que las personas que viven en esa casa se separen. En este caso, los esposos, y le pregunté a la chica y me confirmó que estaban pasando por un problema
familiar muy fuerte, ¿no? Estaba en un proceso de separación y básicamente estos entes eran los que generaban todo esto. Y eso es lo que estaba ocurriendo en ese momento con cada uno de los objetos, ¿no? Y los objetos me decían, nuestra función es hacer que esta familia se destruya por completo. Yo le decía, pero ¿por qué hacen esto? O sea, ¿quién ha enviado una energía tan densa de hacer que una familia se destruya? Y sobre todo, ¿por qué es que están afectando a los juguetes de los niños, ¿no? O sea, por último, yo podría entender que separen a los papás, fue una expareja, fue una persona que se enamoró de alguien y los quiere separar, su tema, pero que afecten a los niños, Claro. ahí está algo más complicado. Pero básicamente lo que me decía el ente es, lo que sucede es que cuando los niños tienen miedo, la mamá se altera, drena más energía de miedo, ¿y qué ocurre? Le cuenta a su esposo no cree en nada de esto, y hay más conflicto, más peleas, y nosotros estamos ganando esta batalla. Pero fue súper complicado sacarlos, ¿ah? No te voy a mentir, fue súper Y complicado sacarlos. no averiguaste quién había sido el que había mandado. Algo que yo siempre le digo a la gente que viene a mí es averiguar eso de ahí y decirle, mira, fue una persona tal, se llama así, asá, asá. Es hacer que quieras o no la persona que ha recibido el ataque diga, la típica, ¿no? Yo no le deseo mal, pero ojalá el universo se encargue de ti. Y ya estamos enviando energía de forma negativa también, ¿no? Ahora, si la otra persona siente esa energía negativa, porque cualquier energía de baja vibración la sentimos, las personas que somos sensibles, la otra persona puede decir, ah, me estás atacando, te vuelvo a atacar. Y hay una palabra que yo siempre digo, una frase que es, se vuelve el carrusel del karma. Nunca se baja de eso de ahí. Estás constantemente, atacas, recibes, atacas, recibes, atacas, recibes y nunca sales. Entonces, desde mi humilde opinión, decirles eso va a generar más karma y más densidad, ¿no? Claro, claro. Pero tú crees, o sea, es porque eso es como una brujería, activar a entes, ¿no? Para hacer una maldad. Mira, he visto eso, he visto que anclan a entes, a personas que desencarnaron para hacer rituales también. En algún momento tuve una conexión con una persona fallecida y me decía, no me puedo mover de acá, estoy anclado, ¿no? Llevaba 30 años esta señora aquí. Llega una persona, me contacta para decirme, oye, quiero hablar con mi mamá. Estábamos en plena sesión. La mamá me muestra su proceso de muerte, que estaba en la cama, cómo veía a una niñita casi de 3 años que se despedía de ella, le hacía cariño y simplemente se iba, la mamá lloraba mucho. Y me decía, yo estoy como en un cuarto encerrada, era como un cuarto de vitrina de vidrio donde no puedo salir. Y fuera del cuarto había un hombre parado que la controlaba básicamente, ¿no? Ahora, se había quedado ella impregnada en la casa, en el cuarto donde había muerto. Y la joven que estaba conmigo en sesión me decía, Javi, yo tengo 33 años, han pasado 30 años. Esa niña que te está describiendo mi mamá soy yo. Entonces hay personas que lamentablemente, manejando el tema de espiritualidad, lo que hacen es anclar almas para que se queden. Y así como las anclas también la pueden enviar para que hagan daño a otras personas. Pero esa ¿no? mujer no podía ir a hacer daño, ¿o sí? Esa mujer estaba encerrada en un solo cuarto, estaba perdida. ¿Qué daño hacía? No, ninguna. Pero lo único que hacía era quedarse aquí. Ahora, ¿quién hizo el daño realmente? La persona que ancla y no permite su proceso, ¿no? ¿Y qué crees que pasa con la persona que hace el daño? Es lo que yo siempre digo, mira, la persona que hace el daño en sí va a consumir una energía de su cuerpo, se pone una energía muy densa, ¿ok? Ellos se consumen, básicamente. No hay una represalia por parte del mundo espiritual como que te vamos a cerrar las puertas del paraíso, eso no existe, pero no existe. No Según pagan. mi punto de perspectiva, no existe, no hay un lugar donde ellos vayan a pagar una penitencia o algo, simplemente trascienden, pero algo que se puede hacer, por ejemplo, es, y no sé, vamos a aumentar la vibración de la gente que hace estas cosas negativas, es traten de aprender esto, pero no para hacer daño, sino para confrontar el daño que se hace. Pero ¿no? escúchame una cosa, ¿cómo Cada una de esas cosas. Por ejemplo, algo que me pasó, llevándole un poquito el tema, algo que me pasó en algún momento fue que yo estaba haciendo una meditación en mi cuarto y comencé a sentir que había un ente muy de bajo astral, ¿ok? Que comenzó a fastidiarme en el cuarto mientras yo hacía una meditación. Entonces, en ese momento yo tenía un rosario, yo vivía solo y tenía un rosario que me había regalado mi madre, que es un rosario muy bonito, que le tengo mucho cariño.
Y cuando sentí este ente de bajo astral, lo primero que hice fue agarrar el rosario, ponerlo frente a mí, ¿no? Tenerlo así y decir, ok, nada me puede hacer daño. Estaba en un cuarto cerrado, no había entrada de aire, y el ente de bajo astral lo que me decía era, agarraba el rosario y me decía, a ver pues, que venga este y que te defienda. ¿Quién te va a defender? Nadie te va a defender. No te voy a mentir, el proceso fue muy fuerte para mí vivir toda esta experiencia. Comencé a pedir ayuda a los seres de luz, a los ángeles, a los guías espirituales, a los arcángeles, a todos los seres de luz les pedí ayuda y no sentía que nadie venía a defenderme. Entonces, aquí es donde yo digo, cada cosa que nos pasa en nuestra vida nos da un aprendizaje y un crecimiento. En este caso, por ejemplo, toda esta situación que yo viví cuando yo me pude conectar con los seres de luz y les dije, oye, les reclamé, ¿no? ¿Por qué en ese momento que yo me sentí tan vulnerado no vinieron a ayudarme? ¿Por qué no me prestaron ayuda? ¿No? Lo que siempre uno reclama, ¿por qué no ayudas a mi familiar? ¿No lo salvas? ¿No lo ayudas? Me dijeron, era parte de tu proceso. Si tú pasabas como una prueba donde podías mantener tu tranquilidad y no dejar que el miedo te gane en sí mismo, vas a poder controlar más cosas a futuro. Es parte de un aprendizaje. Entonces, inclusive, llevándolo a un punto más elevado de entendimiento sería, este ente de bajo astral que llegó, me estaba aportando información y conocimiento para poder enfrentarme a las cosas que te voy a seguir contando, que vienen con una carga energética muy densa, muy de bajo astral, y que sí, pues uno puede pensar, pero están atacando, están consumiendo. Pero en el universo siempre hay un equilibrio entre el bien y mal, el yin y yang. Esas famosas batallas que uno piensa que no existe, sí existen en este plano terrenal, que son el comportamiento bueno y malo para llegar a un equilibrio perfecto que finalmente se ve en el día a día, ¿no? Claro, a ver, cuéntame entonces. Te cuento otra, por ejemplo. Tuve la oportunidad de ir al museo que está del Warner Bros. En Estados Unidos, donde tienen la cruz que se utilizó en una famosa película, que es del Exorcista. Ya. Uy, yo no las puedo ni ver, ya, también voy a Sí, llegar ahí porque es sí. bastante cargada esa película. Para mí, por lo menos, es muy, muy fuerte. Entonces, cuando llegué a ese lugar, veo la cruz, te da un escalofrío total sentir esa cruz ahí. Me sentía observado por la cruz a cada momento y le pregunté obviamente al guía si esa cruz hacían algo y me dijo, esa cruz, cada semana tiene que venir alguien y le echa agua bendita. O sea, cada semana viene un padre diferente a echarle agua bendita porque está expuesta y ha sido tan cargada con las imágenes de la película y todo, que todo el lugar, por ejemplo, el escenario, también tenían que ir padres cada semana a bendecir porque ocurrían eventos extraños en el lugar de grabación, hubieron muchos accidentes en el lugar de grabación. Acuérdate que lo que yo siempre digo es, la energía que uno emite hacia afuera es la energía que va a atraer, la energía que va a vincular a ese lugar. Básicamente los actores que hacen vivencian cada uno de los procesos para llegar a interpretar un papel, que quiere decir que están emitiendo esa energía negativa para poder lograr esa conexión. Con esta película en particular tengo un proceso muy fuerte y vamos a ver ahora películas también que abren portales o que pueden determinarse dentro de la categoría de poseídas, ¿no? Como esta de acá. Tengo un hermano también que hace terapias, que es Omar Terapias para el Alma, por ahí lo ven, lo siguen. Él también es sensible y cada vez que hemos visto, antes veíamos esas películas normal, pero estábamos viendo la película y la casa se comenzaba a cargar. Cortaban la luz de un momento a otro, se prendían y apagaban las luces, comenzaban a pasar cosas extrañas, sentíamos que la casa se cargaba muy fuerte. Ya no era solamente la película, sino también se manifestaba alrededor de todos nosotros, ¿no? Al punto de que en esta casa, en algún momento hemos estado con mis hermanos tranquilos, conversando en el cuarto, y una bicicleta que teníamos ahí, que estaba apoyada en una pared, imagínate que está acá apoyada, dio una vuelta completamente frente de nosotros así, y se volvió a estacionar en el mismo lugar, ¿no? Bueno, nosotros éramos más jóvenes y salimos corriendo, disparados del cuarto, así gritando, mamá, papá. Y mi papá llegó, en ese momento tampoco sabíamos, mi papá comenzó a confrontar al alma, ¿no? Como antes se hacía, que se sacaba la correa, se gritaba y todo lo demás. Y ahora yo les digo, como hace un rato te decía, ¿no? Yo le hubiese dicho a mi papá, no lo hagas porque estás confrontando aún más. Y esta casa en particular era súper cargada. Pasaban muchos eventos ahí. Vine, por ejemplo, acá en Perú tenemos la casa Matucita, que es una casa energéticamente cargada. Hay ¿Has lugares ido también. alguna vez?
Quiero ir, todavía no he podido entrar. O sea, es la historia de esta familia japonesa. Esa familia japonesa, exacto. Que se vincula a que hubieron asesinatos, hubieron gente que comenzó a perder la asesinaron a cordura. la familia. Asesinaron a la familia, sí. Perdió la cordura. Supuestamente el padre que vive ahí también comienza a ver sombras, ¿no? Y comienza a perder un poco la cordura también después de todo eso de las sombras. Muchas veces los procesos de entes también que están alrededor de nosotros, cuando no sabemos manejar este tema de la mediunidad o el portal de cómo diferenciar una realidad de otra, nos afecta a un punto tan fuerte que nos vincula y a veces podemos salir de la realidad, que es lo que pasa con muchas personas también, ¿no? Pero energéticamente hay lugares que están muy cargados. Hay un bosque que es en Japón, no sé si lo has escuchado, el bosque de los suicidas, le dicen. No. Aokigahara es un bosque que energéticamente es muy cargado. Muchas personas llegan a este lugar únicamente a quitarse la vida, imagínate. Y yo comencé a investigar también por qué se daba, si era un vórtice energético, hay algo que trae a la gente a que se quite la vida en este lugar. ¿Qué es lo que pasaba? Antiguamente, muchas personas, tú sabes que en Japón es muy común que se hagan el tema del, ¿no? Harakiri. Harakiri, exacto. Entonces, muchas personas que ya se sentían mayores o viejas, iban simplemente y se adentraban en el bosque para perderse, para no ser una carga para la familia, y otras aplicaban el harakiri en este bosque. Entonces, a nivel energético, este lugar se comienza a cargar de tal punto que lo único que atrae es sentimiento de depresión, sentimiento de tristeza. Hay videos inclusive en YouTube donde cuenta la gente que va y lo primero que siente es un escalofrío en el cuerpo, comienza a sentirse deprimido, es como sentirán las entidades. Sienten las entidades y la vibración, la densidad que tiene ese lugar, ¿no? Entonces, hay lugares energéticamente que también se cargan a tal punto que llegan a poseerte. Acá en Perú también tenemos el puente, ¿no? De los suicidas. Ah, sí. El puente de los que suicidas. Tuvieron que... Claro, que tuvieron que poner las barandas a los costados como unas protecciones para que la gente no se lanzara, ¿no? Tuve la oportunidad también, obviamente, de caminar por ahí. Y cuando he caminado por ahí, siempre siento que hay gente o que me toca o que me jala la ropa o que quiere hablar conmigo porque es un lugar energéticamente denso y cargado también. Así como hay objetos, que es lo que hablábamos, ¿no? El tema de la cruz, por ejemplo, del exorcista, así como hay también los cuadros que a veces se cargan con cosas, los juguetes, también a veces hay posesiones demoníacas en la gente también, que es más extraño. Posesiones demoníacas, o sea... La primera vez que tuve un contacto, por ejemplo, con una persona que había sido poseída, estuve con una compañera más que me estaba ayudando con ese tema, yo era muy, muy joven todavía. La persona se mantenía en un estado tranquilo, ¿ok? Pero de un momento a otro comenzó a sudar, a transpirar mucho, 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 mucho. Lo que ocurría alrededor era lo más tenue que había. Las velas, por ejemplo, se comenzaban a apagar. Estábamos en un lugar donde no había corriente de aire, se comenzaban a apagar. Tú querías prender una vela, te apagaban la vela. Comenzaron a tocar las puertas y las ventanas de ese lugar donde estábamos, pero se escuchaba así como que... Tú volteabas a ver y no había absolutamente nada y se seguía escuchando cargado. Comenzamos a sentir nosotros escalofríos en el cuerpo, comenzamos a sentir también cosas como arañones en el cuerpo y todo lo demás, como que estaba sudando frío, pero no había ni frío ni calor, simplemente eran toda la densidad que se sentían. Y la gente, ¿no? La persona que estaba allí en ese lugar, que estaba compartiendo con nosotros lo que estábamos haciendo, comenzó también a sentirse con un dolor de estómago, comenzó a querer vomitar. Había gente que tuvo que salirse del lugar porque estaba demasiado denso ese lugar. Luego tuvimos que hacer una limpieza, obviamente, del lugar, pero estaba muy cargado, pero sí muy cargado ese Por momento, ejemplo, ¿no? si tienes un moretón verde que nunca no te has golpeado y dicen que es un espíritu que te tocó, que te golpeó mientras dormías. Mira, he tenido casos inclusive... ¿Es o no es? Sí, ¿Sí? la verdad que sí, la verdad que sí. Son los incubos, por ejemplo, ¿no? Los incubos para las mujeres, los sucubos para los hombres. Entonces, he tenido casos donde la gente me dice, Javi, he amanecido con moretones. Puede ser en los brazos que tú te Pero apretaste. puede ser uno. Claro, por eso digo, hasta acá puede ser, ok, tú te apretaste. También lo puedo creer. Pero que tengas arañones en la espalda, ahí ya es difícil, ¿no? Porque me dicen, Javi, estoy en un lugar donde no accedo. ¿Cómo me voy a poder haber arañado la espalda, no? Y tiene moretones y tienen rasgos también. O sea, he tenido casos de lugares, de casas, donde hemos visto que están las sábanas, por ejemplo,
y de un momento a otro, no es como una mano no convencional, es una mano mucho más grande que hace algo en las sábanas y se mueve inclusive las sábanas del lugar y es como que, uy, algo está acá y algo está pasando, ¿no? Hay almas inclusive que no quieren irse del lugar y están tan poseídas en el lugar que no quieren salir y comienzan a hacer movimientos extraños, pueden tumbar cosas. He tenido veces que hemos estado haciendo armonizaciones y han tumbado hasta un ventilador, ¿no? Por no querer seguir lo tumbaron y la gente comenzó a gritar y yo les decía, cálmense porque mientras más energía negativa soltemos o de miedo, ellos se alimentan más y crecen con más fuerza. Entonces, inclusive comienzan a vagar por esta tierra, ¿ok? Vagan por esa tierra, pero no hay una dimensión del infierno, como siempre lo voy a decir yo, pero hay una dimensión muy densa, donde salen almas, ¿ok? Que tienen esta connotación de demonios, por ejemplo. Y esas almas tratan de alimentarse también de energía. Cuando hay almas en pena, las almas, así como nosotros consumimos comida para tener energía, alimentos, ellos también se deben consumir algo. ¿Qué es lo que ellos consumen? Energía, básicamente. Pero ¿cómo se van a drenar de energía? No es que nosotros estemos constantemente dándoles energía. El miedo que nos da a nosotros es lo que ellos consumen. Entonces, he visto, por ejemplo, almas que me dicen, yo no me puedo mover de aquí porque tengo que comenzar a provocar temor para ayudar a que esta alma, que es el alma más fuerte, se consuma y me deje quedarme aquí. Es como que tiene un alma negativa que los hace hacer cosas por ellos para que la gente drene energía de miedo y ellos se alimenten de ese miedo, ¿no? Y comiencen a crecer ellos en miedo, comienzan a generar caos, problemas, malestar y todo alrededor de las personas para que la gente comience a seguir teniendo miedo, caos y ellos puedan quedarse mucho más tiempo acá. No es la idea, obviamente, pero lo hacen porque a veces son obligados por Y otra por gente. ejemplo, por curiosidad, por ejemplo, podrían poseer un celular. Mira, hay objetos que lo que siempre he comentado, también lo que me comentabas al principio, los espejos, ¿no? En algún Bueno, los momento, espejos tienen una gran carga porque ven, son como una cámara, ¿no? Grabadora, que ven todo lo que, lo que pasa, lo que están viendo, ¿no? En distintas situaciones. ya, y también abren portales. Y he visto un caso que comenté una vez en un en vivo. Estaba en una sesión de una persona y estábamos conectados con esa persona y le decía, oye, cuando pasamos por el espejo, acá veo algo, acá siento algo. Le digo, detente un momento. Y seguramente muchas personas le va a hacer referencia a lo que voy a comentar ahorita. Es que este espejo tenía un ente femenino adentro y me decía, yo hago que la persona que se refleje en mí sienta pena, sienta lástima y no se acepte tal cual es en este lugar. Entonces, yo me quedé sorprendido y dije lo mismo, ¿por qué haces eso? Y la respuesta literal fue, porque me encanta ver que la gente se sienta mal. Me encanta ver que la gente no se acepte a sí misma. Entonces, le pregunto a la dueña de casa, que era justamente la dueña de este cuarto, le pregunto, oye, cuando tú te has visto en este espejo, ¿has sentido eso? Y me dice, Javi, yo ya no vivo en esta casa, ¿ok? Yo ya me mudé, esta casa es la casa de mis padres, pero toda mi adolescencia, cada vez que yo me miraba en este espejo, no me sentía bonita, me sentía gorda, me sentía fea, me sentía mal. Y este espejo contenía esta esencia, ¿no? Tuve que comenzar a trabajar para poder llevarme esta esencia de este lugar, para poder sacarla de este lugar. Pero ¿a cuántas personas la vibración que emite la gente con el miedo, la vibración que emite la gente con depresión, hacen que ellos comiencen a crecer y se sientan cada vez más y más fuertes? Por eso que se mantienen en ese lugar. Claro, y ni siquiera sabes de dónde vienen, o sea, ¿De qué dimensión pueden venir? No tengo ni idea, ¿no? Siempre trato de llevarlos hacia la luz, siempre trato de hacer que ellos pasen un portal también para que los seres de la luz los reciban, traten de y los ver cómo van a reciben. ser. Si los reciben, les abren una puerta de todas maneras para recibirlo. Muchas veces pueden ser almas como nosotros que en algún momento decidimos no pasar un portal y simplemente hemos estado perdidos y perturbados, ¿no? O sea, dime tú, sinceramente, ¿qué persona en este mundo es buena al 100%?
Ninguna, o sea, no hay ninguna persona que sea buena al 100%. Cada persona aplica en algún momento algo de repente de abajo hasta también son sentimientos bajos y humanos, ¿no? Ahora, cuando ellos salen del proceso, hay personas que no quieren aceptar que ya trascendieron, por miedos, por temores, porque en algún momento dicen también, yo decido cuándo me voy a ir y por eso se quedan acá también, ¿no? Claro. ¿Y alguna última anécdota así impactante para ti? Mira, una de las más fuertes que he tenido ha sido cuando un objeto se poseyó por un ente de muy bajo astral, ¿ok? Era una urbanización, estábamos buscando qué había en esta casa y entramos al cuarto donde era la habitación destinada a los juguetes de este niño de la casa. Cuando entramos primero, yo siento la densidad de los lugares, aunque no esté presente, puedo sentir si es muy frío o muy cálido y todo lo demás. Y digo, este lugar es demasiado frío. Tenía una ventana, cuando empezamos la sesión no había mucha corriente de aire, pero durante la sesión esta ventana comenzó a golpear. Ta, 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 ta. Se estrelló un ave, un cuervo negro contra la ventana, tipo película de terror tal cual. La madre que estaba ahí me dijo, Javi, me estaba comenzando a dar muchos miedo. Yo le digo, no te preocupes, yo tranquilo por fuera, pero por dentro me estaba muriendo de miedo. Los juguetes en el cuarto se comenzaron a activar, comenzaron a decir, es tiempo de jugar, afuera está lloviendo, pero de la nada se activaron. O sea, nadie lo estaba tocando, estábamos y nadie lo estaba tocando. Y llegamos a un estante y le digo, en este lugar hay algo que realmente está cargado. ¿Qué hay en este lugar? La madre me dice, no, no sé, no creo que haya nada. Llega el papá, porque el papá, o el esposo, no estaba en la casa, llega, entra y me dice, a ver, déjame buscar, trae una escalera, va hacia arriba, se pone a buscar y me dice, Javi, lo único que hay acá es un acordeón. Y comienzo a sentir y del acordeón sale este ente que te comentaba y me dice, nadie me va a sacar de acá. Yo voy a hacer que ellos sean mis padres y yo estoy enfermando al niño de esta casa y no voy a parar a que este niño se vaya, se muera y yo quedarme con ellos. Le pregunto a los papás si estaba pasando algo con el niño y me dicen, Javi, es que mi hijo siempre se enferma y esos últimos días ha estado más complicado, fiebres muy altas y todo lo demás. Otra característica que me decían era que siempre que llegaba una nana a cuidar al niño, entraba a este cuarto y se iba, pero a los días, no quería estar en la casa, se iba. En ese momento comienzo a sentir y le pregunto al papá, ¿qué es este acordeón? ¿Cómo llegó acá? Y me dice el papá, mira, lo que pasa es que yo soy un piloto de la Fuerza Aérea. Paro viajando, me llevaron a una capacitación en Rusia. Y en Rusia, en un mercado de pulgas, compré este acordeón para mi hijo con mucho amor, mucho cariño. Y le digo, mira, este acordeón está tan poseído que es lo que te está generando todo el problema en tu casa. Te recomendaría sacarlo. El papá me dice, ok. Y el ente se pone el oído de la mamá así al costado, lo veo, y le dice, ¿pero por qué me vas a soltar? Porque no me quieres. Quiéreme. La mamá me dice en ese momento, Javi, pero qué pena. ¿Y si en realidad no es una especie de demonio? ¿Y si es un niño que quedó huérfano? ¿Por qué no lo podría querer? ¿Por qué no lo podría tener? Pero con la mirada perdida la mamá. Y el ente le agarra la mano a la mamá y me dice, ¿ya ves? De acá no me van a sacar. De acá no me van a mover. Yo me voy a quedar acá. Y le digo, mira, tienes que irte, tienes que soltarla. Y le explico a la mamá y le digo, mira, lo que sucede es esto. Tienes dos opciones. Yo te lo puedo dejar, no hay ningún problema. Pero quien va a tener la repercusión es tu hijo. Entonces, ¿no sería mejor que para que tu hijo se sane? Y, ay, sí, Javi, tienes razón, mi hijo. Como que salió esa especie de trance que cayó. Yo dije, ok, el papá está convencido, lo sacamos esto, lo quemamos y todo lo demás, hago un ritual y ya está. Y el ente se va con el papá y le dice, pero ¿cuánto tiempo te costó traerme hasta aquí? Todo el esfuerzo que hiciste, es un regalo para tu hijo. Y yo le digo al Señor, por si acaso no vayas a pensar que... Y el Señor me dice, pero espérate, Javi, una pregunta. Yo traje esto con mucho amor para mi hijo, ¿no lo podríamos dejar mejor? Si es un objeto, ¿qué de malo podía tener? El ente les estaba hablando a cada uno a la par para que lo dejen quedarse ahí, ¿no? Le vuelvo a explicar al joven y el joven me dice, oye, sí tienes razón, mejor sería sacarlo. Fuimos, no te voy a hacer el cuento muy largo, fuimos a un lugar, hicimos un ritual en un terreno baldío, tuvimos que quemar esto de acá para sacar a ese ente porque era uno de los entes que estaba
más atrapado, más poseído y tenía la facultad inclusive de poder hacer que la gente comience a perder lo que tenía hablándoles al oído y tratando de enamorarlos para quedarse en este plano. Creo que esa fue una de las cosas que más me impactó, nunca lo Pero había escúchame, sentido. ¿y el ente no se podía ir a otro objeto? O sea, ¿se quedan ahí? ¿No es que puede transferirse pues a la pelota del niño? Mira, para eso justamente hice ese ritual, porque yo tenía miedo, obviamente, y dije, oye, bótalo al principio. Pero digo, lo bota, lo tira, alguien lo agarra y vuelve el No, no, ente, no, sale yo acá en sé, este pero ese plano. ente no podía, si ya estaba en la casa, esta gente irse a otro juguete del niño. Es que no estaba en la casa, estaba impregnado justamente al acordeón que habían traído de No, yo Rusia. sé, Ajá. pero ya estaba en el acordeón, no se podía ir a otro objeto del niño. No, estaba muy vinculado, estaba vinculado a este objeto. Entonces tuve que sacarlo, como te digo, de la casa primero con el objeto y todo, y trabajar con algo para sellar este objeto, para que el alma no se vaya cuando lo prendamos en fuego. Tuvimos que hacer un ritual y pudo trascender, pero fue una de las pocas veces que no lo he podido sacar libremente, sino tuve que hacer todo un ritual para sacarlo. ¡Qué espanto! Sí, Y sí, sí, bueno, y complicado. quedaron bien. Quedaron tranquilos, la situación comenzó a mejorar en la casa, ellos comenzaron a tener una mejor relación, ya las personas que llegaban a ayudarlos con el niño se pudieron quedar porque ya no había esa sensación de frío. Y algo que me comentaba la mamá es que después de ese momento el cuarto volvió a tener la misma calidez de siempre porque se sentía congelado, se sentía helado, se sentía muy complicado ese cuarto también. ¿Ah? Claro, o sea, siempre que hay entes, sientes fría Sí, es común que se sienta frío, a veces es común que haya también un olor en particular muy denso, hay a veces ¿Feo que sale, olor o puede ser cualquier olor? no, nauseabundo, Ah, nauseabundo, ¿y sí. había olor nauseabundo? Sí, en ese lugar sí, habían olores muy complicados, muy fuertes, muy densos, se siente como a veces como si defecaran o cosas así, o sea, es muy fuerte el olor que se siente en esos lugares. A veces cuando hay trabajos energéticos de brujería se sienten olores a tierra muerta, o sea, tierra de cementerio, tierra seca o olor a cigarro, pero un cigarro como si te estuviesen soplando en la cara. Y es un trabajo de brujería que también está conectado con todo esto, ¿no? Ay, qué espanto. Bueno, qué horror. Qué barbaridad, de terror, la verdad. ¿Y cómo sientes el ambiente acá? El ambiente está tranquilo, pero sí te dije que voy a hacer algo antes de terminar para poder hacer que la situación baje porque sí he cargado un poquito el lugar igual, de todas Ah, bueno, maneras. entonces ya, a ver, ¿qué Sí, cosa ok. vas a hacer? Voy a mandarles energía como siempre hago también en mis envíos para poder cerrar cualquier portal que haya. Para que nada malo se quede acá, la verdad, porque de verdad que sí, hablar de esos temas jala un poquito de densidad. Ya está. Les deseo de verdad lo mejor a cada uno de ustedes, que tengan mucha energía positiva. No se traumen con las cosas que hemos contado, pero era necesario Claro, a para que veces aprendan un poquito te más. quedan Sí, en yo la sé. mente y las jalas. Sí. Gracias, Javi. ¿Dónde te podemos encontrar, por favor? Me pueden encontrar en mis redes sociales, que estoy como en YouTube, en Instagram y en TikTok como el Medium Javier, o me pueden escribir directamente para cualquier tipo de sesión al +51 982 548589. Gracias, y hasta la próxima. Espero tenerte para seguir hablando de estos temas tan interesantes y hasta la próxima aquí en Todo es Cósmico. Gracias por todo, Dios. Gracias por ver Todo es Cósmico. Y recuerda, si quieres ver muchísimo más contenido, ingresa aquí al canal de YouTube.